estudiaremos los reinos de la naturaleza. Empezamos principalmente con el reino Arqueobacterias. Y pues bueno, ¿qué son las arqueobacterias? Son organismos unicelulares que en la nomenclatura antigua pertenecían al reino Monera, ya que carecen de núcleo como el resto. Este tipo de organismos puede habitar en ambientes extremos, tales como lagos salados, pantanos, grietas en el fondo del océano, así como también en chimeneas volcánicas y aguas termales. Es importante mencionar algunas características de las arqueobacterias. Principalmente, carecen de envoltura nuclear que proteja el material genético. No poseen organelos de doble membrana en su citoplasma. Los representantes se dividen en reproducción asexual, fusión binaria, fragmentos o gemación. Algunas arqueobacterias son las únicas capaces de crecer a temperaturas mayores de 100 grados centígrados. Respecto a su respiración, algunas bacterias carecen de ausencia de oxígeno. Es por eso que su respiración es anaeróbica. No necesitan del oxígeno como los seres humanos para poder subsistir. Respecto a su alimentación, algunas son quimioctótrofas. ¿Qué significa esto? Que se alimentan de sustancias residuales como lo que son las plantas de tratamientos para aguas residuales. Muchas se alimentan de la suciedad de esta, ¿verdad? Y es su fuente primordial de alimentación. Entre la clasificación de las arqueobacterias tenemos las siguientes, las cuales son 3, ahí podemos observar. Y respecto a la importancia tenemos de que desempeñan un papel esencial para la nutrición de los herbívoros. ¿Qué significa esto? Que forman parte de la cadena alimenticia. A la misma vez es importante mencionar que participan en forma activa en las plantas de depuración de aguas residuales. Como mencionaba anteriormente, que ellas mismas se alimentan de ellas, ¿verdad? De las aguas residuales. A la misma vez, forman parte de ciclos bioquímicos como el carbono y el nitrógeno y que están adaptados en distintos hábitats. Ya mencionábamos que pueden vivir en lagos salados, en pantanos, en aguas termales, ¿verdad? Hoy vamos a estudiar lo que es el reino Monera y iniciamos principalmente con una definición importante. ¿Qué son las bacterias? Las bacterias se definen como organismos procariontes, donde su material genético, en forma de anillo de ADN contenido en cromosomas se encuentra en todo el citoplasma. El reino Monera, ¿verdad?, comprende organismos microscópicos, procariontas, unicelulares, de estructura celular sumamente sencilla. Y en el reino Monera se ubican las bacterias y las cianobacterias. Entre algunas características que tenemos de las bacterias son que pueden ser esféricas o cocos, bastones o baciles, o pueden ser helicoidales. La clasificación de las bacterias pueden ser de estas formas: proteobacterias, clamidas, epiroquetas, bacterias gram positivas o las cianobacterias. Es importante mencionar, ¿verdad?, que las bacterias pueden habitar en diversos lugares. Pueden vivir en el suelo, en el agua e inclusive dentro de los mismos seres vivos. Entre la importancia que tienen en la biología, las bacterias son las siguientes. Desempeñan un papel importante en la nutrición animal. ¿Qué significa esto? Que forman parte de la cadena alimenticia. A la misma vez, en los seres humanos pueden haber bacterias, las cuales pueden sintetizar vitaminas. Hay que recordar que nuestro organismo, ¿verdad?, o nuestro sistema digestivo está formado de algunas bacterias, las cuales brindan en muchas ocasiones ayuda para sintetizar vitaminas. Pero estas pueden ser un arma de doble filo, puesto de que hay bacterias que en vez de ayudarnos nos dañan. Y tal es el caso de la bacteria Brio cholerae, la cual es la causante del cólera y ha sido la causante de muchas muertes en el África, ¿verdad? Tal es el caso de Haití también, ¿verdad? Y ahí podemos observar, ¿verdad? Hay bacterias beneficiosas para nuestros organismos, pero hay otras que nos pueden dañar. De igual manera, está la importancia de las bacterias en la industria alimentaria, como también en la industria farmacéutica. En la industria alimentaria, pues bueno, podemos ver ejemplos donde se utilizan las bacterias, tal es el caso para la elaboración de yogur, la elaboración de quesos,
entre otros alimentos que se producen a partir de las bacterias y que los seres humanos consumimos. De igual manera, en la industria farmacéutica se utilizan mucho las bacterias, ¿verdad? Para lo que es generar sustancias que puedan combatir alguna enfermedad, ¿verdad? Asimismo, ¿verdad? Es importante las bacterias en el proceso de la fotosíntesis de las plantas. Respecto a la alimentación o nutrición de las bacterias, estas pueden ser autotrofas. ¿Qué significa eso? Que ellas pueden formar su propio alimento, o también pueden ser heterotrofas, las cuales se pueden alimentar de otros alimentos, ¿verdad? Que no son creadas por ellas mismas. A la misma vez, hay que recalcar, ¿verdad?, que las bacterias se reproducen por división simple o por bipartición, dando así origen a nuevos organismos con las mismas características que sus progenitores. O sea que a partir de una bacteria se pueden generar muchas otras bacterias exactamente con las mismas características y el mismo material genético. Seguidamente estudiaremos lo que es el reino protista. Y pues bueno, el reino protista. Este está formado por los organismos relativamente más simples. La mayoría de ellos son unicelulares eucarióticas. Las células eucarióticas tienen un núcleo formado por un número variable de cromosomas y separado del resto de la célula por una membrana nuclear. Posee mitocondrias, cloroplastos y corpúsculos basales. Dentro de este reino están las algas y los protozoarios. Las primeras viven en el agua, son autótrofas, presentan reproducción sexual y asexual. Los segundos son heterótrofos y se reproducen por bipartición o esporulación, proceso de difusión celular. Es importante mencionar que existen tres tipos de nutrición, ¿verdad? Están las fotoautótrofos, los cuales captan la energía solar para realizar lo que se llama fotosíntesis. Están los heterótrofos, los cuales absorben moléculas orgánicas o ingieren partículas alimenticias, y los misótrofos son las especies que combinan la fotosíntesis. A continuación tenemos alguna clasificación de los grupos protistas. Ahí podemos observar, están las algas pardas, las bromistas, las algas rojas, las algas verdes. Por lo general, el reino protista se encuentra en algunas ocasiones, ¿verdad?, en el océano, ¿verdad? Podemos observarlos también, ¿verdad?, en los mismos seres humanos, y de igual manera son las causantes de muchas enfermedades, ¿verdad?, como por ejemplo, ¿verdad?, los parásitos que pueden acumularse en nuestro sistema digestivo. Son ejemplos claros de este reino, ¿verdad?, del reino protista. De igual manera se tiene lo que es el reino fungi. Y el reino fungi está formado por organismos eucariontes, como lo son las setas, los hongos y levaduras. La mayoría son pluricelulares, pero también existen organismos unicelulares. Es importante mencionar que la nutrición del reino fungi es heterótrofa, es decir, emplean como fuente de sustancias materiales otras sustancias. Cada tipo de hongo absorbe su alimento de diferentes maneras. Existen de igual manera hongos saprobios, los cuales absorben materia orgánica. Los hongos parásitos, los cuales hifas penetran y absorben sustancias directo del citoplasma del hospedadero. Otros forman asociaciones micorrízicas con especies vegetales. Los hongos y mohos necesitan oxígeno, por lo que respiran de manera aeróbica, a diferencia de las levaduras, las cuales al no necesitar oxígeno respiran de manera anaeróbica. La reproducción. La mayoría de los hongos se
producen esporas, las cuales sirven para la reproducción y dispersión de la especie. Dichas esporas contienen toda la información genética para el desarrollo de un nuevo hongo. Existen dos tipos de esporas, las asexuales, las cuales pueden germinar cuando hay humedad o incluso en ausencia de nutrientes, no resisten el calor. Las sexuales germinan solo cuando hay son activadas resistentes al calor. A diferencia de otros reinos, los fungis no poseen tejidos diferenciados, los cuales tienen funciones altamente especializadas. La pared celular del reino fungi está hecha de carbohidrato, llamado quitina, el cual le da la rigidez necesaria para proteger el contenido de la célula, definir la estructura y dar soporte a los tejidos y partes de ellas. Las divisiones de reino fungi son cigomicetos, son hongos terrestres, pueden ser saprobios o parásitos. Ascomicetos producen ascorporas, pueden ser saprobios o parásitos. Y es importante mencionar, ¿verdad? Que el reino fungi tiene diversas utilidades, ¿verdad? Tanto en el medio de la alimentación de los seres humanos, como también en la farmacéutica. En los seres humanos, pues bueno, consumimos hongos, ¿verdad? Si ustedes pueden observar en la pizza vienen trozos, los cuales el ser humano los consume. De igual manera, existen hongos dañinos para la salud de los seres humanos, los cuales pueden ser los hongos que pueden generar alguna enfermedad en los seres humanos, los cuales tienen que ser tratables. Y así existen muchos ejemplos en los cuales podemos observar la utilidad que tiene el reino fungi en la vida de los seres humanos. Plantae o el reino vegetal. Pues bueno, tenemos que estas son multicelulares, tienen celulares eucariotas y paredes celulares. Y ahí tenemos algunos ejemplos. Algunos datos importantes de las plantas es que reciben energía a partir de los rayos solares. Realizan el proceso de la fotosíntesis, transforman el H2O en CO2 en azúcar. Son autótrofos gracias a los minerales, el agua y a las sustancias que recogen del suelo y del aire. Las absorben diversos nutrientes. De igual manera, existen diferentes clases y su reproducción. Los organismos del reino Plantae no pueden desplazarse para su reproducción. Sus semillas, esporas, sí se desplazan para sentarse en otro lugar. Si ustedes pueden observar, ¿verdad? A veces podemos ver plantitas que de la nada nacen, pero es por eso, ¿verdad? Porque ya sea que sus semillas o sus esporas se han llegado a habitar a ese lugar y pues ahí surge su nacimiento, ¿verdad? De igual manera, ¿verdad? Tenemos los musgos, briófitas, acá tenemos algunos ejemplos. De igual manera tenemos los helechos y estas se reproducen a través de esporas y estos son los helechos. De igual manera tenemos las coníferas o las gimnospermas, las cuales se producen a partir de semillas. Estas semillas no están cubiertas. Y acá tenemos algunos ejemplos de este tipo. También tenemos las plantas con flores, las cuales son las angiospermas, las cuales se reproducen por medio de semillas recubiertas por un fruto. Y ahí tenemos algunos ejemplos. De igual manera tenemos el reino animal, tenemos algunas características. Tenemos la simetría en algunos animales, tenemos la simetría bilateral, la simetría radial y la asimetría. Podemos ver la matemática, ¿verdad? En estos tipos de animales. De igual manera, tenemos los animales invertebrados, que son aquellos que no poseen esqueleto. Tenemos ahí el caracol y de ahí tenemos los artrópodos, tenemos los moluscos, tenemos las equinodermos, tenemos los poríferos, tenemos los celenteros, las medusas y tenemos los gusanos. Ahí ustedes pueden copiar eso, ¿verdad? Tenemos los animales vertebrados. En los animales vertebrados tenemos a los mamíferos, a las aves, a los peces
Tenemos a los reptiles y finalmente a los anfibios. Y aquí hemos finalizado respecto al reino animal y al reino vegetal.